Tenemos en nuestro estudio, como invitado especial, hoy a Elvis Hernández y a Johan Subero. Elvis Hernández es uno de los forjadores de las redes sociales a partir del año 2014. Luis Elvis Hernández nos va a hablar entonces sobre su trayectoria como iniciador de las redes sociales aquí en nuestro país. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo por la invitación aquí a la radio de la Asamblea Nacional. Saludo a su director, mi amigo Perales, tengo tiempo que no lo veo. Saludo a Omaira y a todos los compañeros que estamos aquí presentes. Pero el inicio en las redes sociales lo hago yo, porque siempre fui aficionado a la fotografía, a las cámaras de adolescente, de muchacho, y siempre cargaba una camarita de esa blanco y negro, rollo 110 en mi época. Y luego, bueno, aparecieron los telefonitos, grababa también cosas así en la comunidad, esto, el otro. Y luego me regalan una camarita, esas Panasonic pequeñas, y andaba yo en los movimientos sociales, movimientos de comuneros, movimientos campesinos, y grababa asambleas. Luego veo YouTube y digo, bueno, ¿por qué yo no puedo subir esto a YouTube? Y empecé a subir esas asambleas populares, comunitarias, de los movimientos campesinos a YouTube, pero como un hobby. Luego me di cuenta que en la crisis de 2014 se hablaba muy mal de nuestro país, de Venezuela. Había una grave crisis, pero no como la ponían, de que era una crisis donde nos estábamos matando unos a otros y que la gente moría como moscas en las calles de hambre, lo cual no era así. Y entonces yo empecé a salir a las calles, a grabar las calles, la gente, los mercaditos, con la escasez y todo lo que había, pero siempre había algo que comprar, más que todos los frutos agrícolas, legumbres, que siempre, gracias al movimiento, a los campesinos de este país, tuvimos alimentos, por lo menos para compensar lo que era la crisis, que los industriales, los empresarios y comerciantes escondieron los alimentos. Y comencé a subir eso a YouTube y la gente en el exterior empezó a ver también. Y decía, bueno, pero si aquí en nuestros medios vemos desastres en Venezuela, este señor transmite esto desde la calle y a veces en vivo, oye, ¿cuál es la verdad? Pues? Y empecé a crecer ahí en la red social YouTube, que hoy en día tenemos 39,000 seguidores, transmitiendo por nuestras dificultades, porque a veces nos faltan las herramientas y todo eso, pero ahí vamos. Y ya tenemos seguidores en muchas partes del mundo. Pero por aquí está el amigo que me dice que me veía en Vietnam, imagínate tú, me enteré hoy. Ángel, ¿qué es tu nombre? ¿No? Sí, Ángel. Sí, imagínate, en Vietnam y así en muchos países nos veían, pues, y nos siguen viendo hoy en día. Entonces luego incursioné en mi hija que me dice, papá, pero Instagram está de moda. Pero Instagram era puras fotos. Y yo dije, bueno, me voy a meter a ver cómo es la cosa. Y comencé a subir fotos de Venezuela, de la situación nuestra. Y después dije, bueno, pero ¿por qué no podemos subir videos también? Yo, por ejemplo, mi forma de pensar, hermano, es disruptiva. O sea, las cosas pueden ser cuadradas, pero ya va, espérate, porque tiene que ser así. Porque tiene que ser pura foto. Vamos a meterle video. Empecé a meter video y la gente también le gustó. Y ahí vamos ya por 117,000 seguidores, que se dice fácil, pero Instagram no es fácil, es una red social difícil. Y bueno, los diferentes grupos de WhatsApp, el Telegram. Luego decido incursionar en TikTok. TikTok salió, bueno, una red social creada más que todo para los jóvenes, para diversión, entretenimiento. Yo dije, bueno, yo hice un videito bailando salsa. Y el videito gustó regularmente. Y yo dije, bueno, pero ¿y por qué no puedo hablar de mi país también? O sea, esto se hizo para eso, pero nada me prohíbe que yo hable de Venezuela y la cosa importante, lo logró la revolución, lo logró el comandante Chávez, ahora con el comandante Maduro. Y empecé a subir también videos informando, porque en YouTube yo hacía tutoriales a las personas como, por ejemplo, en registrarse en Patria, cómo se cobran los bonos en sus inicios, pues, cómo cambiar de petros a bolívares o cómo comprar petro, y cómo registrarse en una encuesta que salía nueva. Todo eso, bueno, a la gente le gustó esa forma de información, además de las noticias económicas del país, los anuncios del presidente y los avances, que nosotros venimos de una grave crisis, ¿verdad? Los avances que ha venido dando la revolución, ya salimos de la escasez, salimos de la hiperinflación, donde los precios subían todos los días, ya eso es un avance y eso hay que difundirlo. A pesar de eso, hay censura. Y eso empezamos también a meterlo en TikTok. Y en TikTok, bueno, hoy en día es una de las redes sociales más vistas. Sé que hay muchos compañeros que están acostumbrados a los medios tradicionales y les cuesta comprender y meterse en esa red social, pero en TikTok nos oye, yo tengo 260,000 seguidores, 260,000. Yo digo echando broma, Karol G necesitó 2 estadios
a 50.000 cada uno. Yo necesito más de 5. Son 260.000 con los seguidores. Entonces el mensaje, la idea es llevar el mensaje y que bueno, que llegue a las mayorías. Dígame, compañero. Bueno, Luis, no, bastante bien el desarrollo sobre el trabajo que inició Luis en el 2014 y que posteriormente, bueno, sigue con ahínco y con colaboración, bueno, pues anteriormente no tenía sino su camarita en Camachi y su camarita para los Montenegro, de rollo, y así fue tocando puertas hasta que por fin ahora llegó que pero tiene su celular y moderno. No, no crea, ya le hace falta cambio. Vamos a ver quién nos ayuda por ahí con celular nuevo. Entonces, ahora fíjate el tema que al día de hoy que queremos acometer, también es la situación que hay con respecto a precisamente la perturbación que hay en las redes y el saboteo que hay en las redes. En este caso que nuestro presidente actual, Maduro, va ahora a elecciones el próximo 28 de julio y no se duda de la capacidad capacidad del presidente, que ha conseguido la paz en el país. Como dijiste hace rato, acaba con la hiperinflación y pronto con la inflación y también hay un Producto Interno Bruto que cada día crece. Sí, hay crecimiento económico. 11 trimestres consecutivos, trimestres. Entonces, ya basándonos en las elecciones que también ha habido en Sudamérica, vamos a recordar con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, se debió precisamente a trabajos que hicieron las redes y entonces captaron a muchas personas, jóvenes más que todo, para que votaran por él. Y recientemente el triunfo en Argentina de Milei, que todo el mundo lo cataloga el loco, el loco tiene todo, que también amparado en las redes, en la manipulación de las redes, también consiguió un triunfo asombroso en Argentina, para más de ello, porque ahorita se está viendo cómo se está desarrollando ese país. Pero para hablar precisamente sobre cómo se está manejando el trabajo de redes a favor de la candidatura del presidente Maduro, queremos que nos hable, Luis Elvis nos hable sobre el movimiento Futuro. ¿Qué es Futuro? Bueno, Futuro es un movimiento que nace a raíz de la revolución y los movimientos sociales para llamar a los patriotas. No necesitas tú tener una particularidad de partido político, ¿entiendes? Pero eres patriota, estás de acuerdo con nuestra revolución, los principios socialistas, de ayudar al prójimo, ayudar al pueblo, trabajar por la economía de este país, y se le hace un llamado a todos para participar en este un movimiento para aglutinar las fuerzas revolucionarias. Pueden haber también personas de repente un poco descontentas o descontentas con algún partido político de la revolución y no necesariamente tienes que irte con la derecha. Bueno, entonces el movimiento Futuro nace para hacer ese llamado a todos nuestros patriotas para que unidos todos y con participación entre todos, avanzar en la construcción del socialismo, en la construcción de la patria y en la revolución bolivariana y apoyar a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. No debemos cometer el mismo error que cometió mucha gente en 2015. A raíz de la escasez, votó por la Asamblea Nacional y muchos chavistas dejaron de votar. Se calcula que 3,5 millones de chavistas, molestos, bravos, por la escasez que causó la oposición, dejaron de votar y la Asamblea Nacional 2015 llegó al poder, que fue la que trajo a Guaidó y todas estas sanciones y toda esta crisis. Entonces, el 28 de julio no podemos cometer ese mismo error y dejar de votar o votar por la derecha, porque sería el acabose en Venezuela, como está pasando en Argentina, como tú decías, que llegó Milei, porque gran parte de la población está desinformada, ¿verdad? Y a través de las redes sociales se lo bombardean constantemente con falsas cadenas, falsas mentiras. Hace ratico vi un video, Maduro anunciando un bono Día de las Madres, 1,5 millones. Y vi la gente, ay, gracias, presidente. Un video viejo de los tiempos de la reconversión, un video viejo. Y la gente, gracias, mi presidente, o sea, lo ven como que fuera nuevo. Una cosa que se ve de anteojito que un video viejo. Entonces, esos son bombardeos, laboratorios de la derecha para engañar a la persona. Igual que cadenas falsas pasan por WhatsApp y la gente se los cree. Yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Si ya tenemos más de 20 años con estas cadenas falsas. Entonces, bueno, me interrumpe porque si no me encarrilo hablando. Entonces, bueno, el presidente ha pedido apoyo en las redes sociales porque precisamente a Venezuela la tienen bloqueada, invisibilizada. Hay países donde no se ve YouTube de Venezuela, no ven al presidente. Entonces, el presidente tiene que buscar otras alternativas. TikTok es una de ellas, pero en TikTok también llegan a atacar las redes sociales. A mí me han atacado mucho. Hay videos que me lo silencian, me lo eliminan, infinidad de cosas, pero ya como yo tengo tiempo en esto, yo tengo mis estrategias también
cómo hacerla, que es una que ha indicado el presidente hace poco, que darle me gusta a cada video, te tienes que darle me gusta, el corazoncito, darle guardar, un triangulito así, una etiquetica, compartir, ahí sale como una rayita así, compartir, dejar comentario. Eso siempre hay que hacerlo con los videos del presidente Nicolás Maduro y con los míos también, mi gente. Y para vencer el algoritmo, porque esto trabaja con algoritmo. Si usted no le da me gusta, es como que no me gusta ese video, pues. Y los contrarios, los enemigos de la patria le están dando denunciar, ese video no sirve, y atacando, y ellos tienen laboratorio, donde tienen más de 2.000 teléfonos. Milei tiene como 20.000 personas pagándole para que tengan las redes sociales. Bukele tiene 2.000 personas. Si alguien habla mal de Bukele, te cae encima. Y se hace creer que es un gran presidente. Y ojo, porque ese es un individuo pagado por las élites. Pero bueno, ese es otro tema también. Creo que también, no sé si ustedes se dieron cuenta ayer, yo estuve tratando de captar la señal de Telesur, que era la que estaba dando información sobre las elecciones de México. Y Telesur, la señal de Telesur fue borrada de la TV venezolana. Entonces yo estuve tratando en el mediodía, a varias horas, y no se pudo. Eso también es parte de la campaña porque Telesur, que fue idea del presidente Chávez, ¿verdad? Informa, desarrolla lo que está pasando en los países progresistas y no progresistas, entonces al imperialismo no le interesa. De hecho, entonces ayer fue borrada la señal de Telesur. Imagínate. Yo estaba esperando porque yo vi por ahí por las redes, casualmente vi un cintillo donde decía que Claudia Sheinbaum había sido la elegida ya presidente, que en la tarde no se sabía, pero tú tratabas de ubicar por la televisión, porque yo no tengo canal así en específico para ver, sino televisión abierta, y por radio, y nadie informaba sobre el grupo que está la nueva presidenta mexicana. Entonces, volviendo a futuro, por aquí tengo algo que dice que futuro, su lema es nos movemos Venezuela. Dice, hay un registro voluntario, posteriormente un registro de movimientos sociales y un registro de equipos. ¿No puede decir? Sí, bueno, ya tiene unos meses que la plataforma del Movimiento Futuro, que está ya en la web, donde tú te puedes inscribir tú personalmente como voluntario para participar, para apoyar el proceso revolucionario, y también como movimientos sociales, pero los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, adultos mayores, todos se pueden registrar también ahí para participar dentro del Movimiento Futuro. Y bueno, ya hay muchos ya camaradas que están al frente del Comité Promotor Nacional, recorriendo el país por diferentes partes de Venezuela, creando los comités promotores en cada estado, llamando a todos los patriotas a unirse, a defender la patria. Por eso se trata de la independencia y la soberanía. Aquí gana la derecha, hermano, y lo que va a entregar, ya lo he dicho, la candidata del odio, la inhabilitada del odio, ha dicho que va a privatizar PDVSA, y eso significa quitarle los beneficios sociales a los venezolanos, como está haciendo Milei en Argentina. Si gana el inmundo, el grosero, vulgar, que se refiere mal a las mujeres y a las damas, bueno, peor todavía, porque esto es un agente de la CIA, ya eso está confirmado, hay documentos donde este individuo es agente de la CIA y participó en muchas... hay unas palabras que no se pueden nombrar en las redes sociales porque lo cortan, ¿no? La desaparición de muchas personas que fueron eliminadas, para no decir las palabras que son, este personaje junto a el Matacura, Castillo, no me acuerdo el nombre de él ahorita, bueno, él era embajador allá en El Salvador, y junto con este inmundo Urrutia, cometieron muchos delitos y crímenes allá en El Salvador. Entonces nosotros no podemos permitir que esta gente llegue al poder, porque sería el acabose de la patria y la entrega de nuestro país. Muy bien, entonces le damos las gracias a nuestro compatriota Luis Elvis Hernández por su desarrollo sobre el tema de las redes. Muchas gracias, hasta luego. Le damos las gracias de nuevo a Luis Elvis Hernández.